Hola, bienvenidos. En el video de hoy vamos a comenzar a analizar este trabajo de investigación titulado Don't Aim Too High for Your Kids. Parental Over-Aspiration Undermines Students' Learning in Mathematics. Este es un trabajo que fue publicado en el Journal of Personality and Social Psychology en el año 2016. Sus autores son Kou Murayama, Masuki Suzuki, Reinhard Pekrun and Herbert Marsh. Y Stephanie Lichtenfeld. Vamos a avanzar con la siguiente diapositiva. Lo que les queremos proponer para este video es realizar una lectura conjunta del texto y luego vamos a comentar determinadas frases útiles que ustedes pueden ver resaltadas en la diapositiva y vamos a charlar un poquito sobre su significado, su utilización y alguna otra aclaración que sea pertinente. Vamos a comenzar a leer juntos esta primera parte de la introducción de este trabajo. Como vimos en el video teórico, en la introducción de un trabajo de investigación, por lo general se comienza planteando cuál es el problema o cuál es la pregunta que el trabajo busca responder, como también cuál es el contexto de este problema. Vamos a leer juntos lo que podemos ver en pantalla. Les recomiendo que sigan la lectura y luego vamos a hacer algunas aclaraciones. It has been commonly recognized that parental beliefs and attitudes have substantive effects on their children's academic outcomes. Among many parental beliefs, parental aspiration for their children's academic achievements has received considerable attention over the past half-century in the literature of both psychology and sociology. In psychology, for example, several social cognitive models like the expectancy value theory have suggested that parental aspiration can influence children's academic achievement through a socialization process. In the Wisconsin model of status attainment proposed by sociologists, parental aspiration has been posited to be one of the critical mediators that link family social background to children's educational and occupational attainment. In accordance with these theoretical predictions, the positive associations between parental aspirations and children's academic attainment have been investigated in numerous empirical studies. Veamos entonces algunas de las frases que podemos identificar aquí y que nos van a ayudar a comprender mejor de qué se trata esta introducción. En principio podemos ver la frase "It has been commonly recognized that", es decir, estamos hablando de algo que es reconocido por varios autores, que se conoce, sobre lo que hay consenso o acuerdo. Este mismo tema ha recibido bastante atención a lo largo del siglo pasado. Has received considerable attention. Luego vemos que hay distintos trabajos que están mencionados, están citados como corresponde, en los que se ha estudiado este tema de las aspiraciones parentales, y también los autores incluyen qué es aquello que estos estudios sugieren, dan a entender, han concluido. Vamos a avanzar con la siguiente diapositiva y vamos a seguir. Esto es el párrafo que podemos encontrar a continuación. Esto, digamos, sigue, es una continuación de lo que acabamos de leer. These findings indicate a strong positive link between the two variables, and this relationship seems robust across cultures and age groups. In fact, among the various specific components of parental involvement, parental aspiration yielded the largest effect size in relation to academic performance, as shown by meta-analytic findings. From a practical perspective, this evidence suggests that it may be important to enhance parents' aspirations to promote children's academic performance. Aquí vemos cómo se van citando distintos estudios y los autores hacen, ¿no?, una revisión de estos estudios y de lo que cada uno de estos estudios ha concluido,
y cuál es entonces el estado de la cuestión, cuál es el estado del arte. Vamos a seguir leyendo en la diapositiva que sigue, porque sabemos que a continuación de esta revisión de bibliografía, los autores deberían identificar aquellas cuestiones, debates o brechas en el conocimiento que el trabajo en cuestión, el trabajo que están presentando, busca resolver o busca llenar. Esto ya lo podemos identificar claramente en este subtítulo, Issues in Empirical Research on Parental Aspiration and Academic Achievement. ¿Sí? La palabra issues son aquellas cuestiones que todavía no se han, en este caso, resuelto o todavía no se han respondido claramente. Leamos este breve párrafo. The existing literature provides strong evidence for a positive association between parental aspiration and academic achievement. These previous studies may lead people to think that there is nothing to question about the beneficial effects of holding high aspirations for their children. However, there are two critical issues that have not been sufficiently considered in the existing literature. Es decir, todo lo que estuvimos analizando anteriormente, los distintos estudios que se han revisado, han llegado a determinadas conclusiones. Sin embargo, de acuerdo a estos autores, hay dos temas claves o críticos que todavía no se han investigado, no se han considerado, no se han tenido en cuenta. Y esos dos temas son los que luego están detallados en las dos secciones siguientes: temporal ordering and possible reciprocal effects, y potential negative effects of parental overaspiration. Avancemos a la siguiente diapositiva. A continuación, el trabajo también debe incluir los objetivos, metas del trabajo. En este caso, esto está señalizado con el subtítulo Present Research. The current research aimed to advance our understanding of the relations between parents' aspiration and their children's academic achievement by addressing the number of critical issues earlier. See earlier discussion. Specifically, we first aim to rigorously examine the effects of parents' aspiration on their children's achievement, as well as possible reciprocal effects of children's achievement on their parents' aspiration. Es decir, que aquí tenemos indicado cuál es el objetivo del estudio y luego un detalle de cómo los autores buscan lograr ese objetivo. ¿Qué es lo que van a examinar? ¿Qué es lo que van a revisar? ¿Qué es lo que van a tener en cuenta? Por último, en la introducción, los autores pueden proponer o pueden indicar cuál es la justificación del diseño de la investigación utilizado. En este caso, lo podemos ver aquí señalizado en violeta, en esta parte de la introducción, que dice lo siguiente. We did so by analyzing a large sample, multi-wave intergenerational longitudinal dataset with an advanced quantitative methodology, the dual change score model. This methodology makes full use of information from multi-wave data and allows us to examine the temporal ordering of the variables in a more sophisticated manner than the standard cross-Laggett model. We then highlighted possible negative aspects of parental aspiration with regard to children's achievement. Specifically, we applied the same dual change score model with parental overaspiration, that is to say, parental aspiration relative to parental expectations, as an alternative predictor variable, and investigated whether parental overaspiration would negatively predict the change in academic achievement over time and vice versa. Aquí vemos que los autores nos indican cuál es la metodología que van a utilizar y también explican brevemente por qué han seleccionado esta metodología a diferencia de otras opciones que se han utilizado en otros estudios que consideran no son la mejor opción para el trabajo en cuestión.
Bien. Podemos. Siguiendo lo que se estaba explicando antes, ya llegamos a la parte en la cual se describe el método y por ende se describe el diseño de la investigación. Cuando se hablaba de la información titulada bajo Present Research, especificaba qué tipo de metodología se había usado. Dice, bien, específicamente, como ya leímos anteriormente, Quantitative Methodology. Eso ya implica que por ahí podemos empezar a activar nuestro conocimiento previo sobre lo que sabemos en términos de vocabulario técnico, sobre todo lo relacionado a la investigación cuantitativa, porque ya sabemos que ese va a ser el método a seguir. También es importante que busquemos palabras que denotan el uso que se le va a dar o que justifique la elección del uso de esa metodología por sobre las demás. Por ejemplo, acá está el verbo allows us to examine the temporal ordering of the variables in a more sophisticated manner than the standard cross-legged model. En este caso se está justificando el porqué del método utilizado. Ahora bien, una vez dicho esto, esto nos lleva a la sección de método, metodología, en este caso titulado Method. También, siguiendo la línea de el diseño de investigación, vamos a identificar palabras que expliquen de alguna forma qué tipo de diseño se utilizó y para qué. Entonces, en el caso de Participants and Design, que sería el primer subtítulo, la primera subsección, si vamos a la parte resaltada, dice, This project included a longitudinal study involving annual assessments during the secondary school years to investigate adolescents' development in mathematics. Por ende, con frases como longitudinal study y to investigate, vamos a saber interpretar que estamos explicando el diseño de la investigación y los motivos por el cual vamos a utilizar este tipo de investigación. Bien. Dentro del método también tenemos a los participantes del estudio y como dijimos en el video teórico, es importante identificarlos y describirlos. Es por eso que una palabra que va a aparecer mucho, aparte de participants, es la palabra sample, que de hecho está en la primera oración, que dice, The sample consisted of German children who participated in the project for the analysis of learning and achievement in mathematics. Palma. Entonces, la palabra sample, que sería muestra en este caso, pero que estaría denotando también a los participantes del estudio, va a aparecer bastantes veces. Entonces vamos a saber que siempre que hablemos de la palabra sample nos vamos a estar refiriendo a los participantes del estudio. Bien, también tenemos más abajo quiénes fueron los que recolectaron esta información o quiénes estuvieron a cargo de la selección de los participantes y del el procesamiento de la información. Dice, the sampling and the assessments were conducted by the Data Processing and Research Center of the International Association for the Evaluation of Educational Achievement, IEA. Acá tenemos quién estuvo a cargo de esa parte de la investigación. Otra frase que también es importante es que es parte de la descripción es de dónde proviene el grupo seleccionado y quiénes son y qué características presentan. Como dijimos antes, tenemos que describirlos. Es por eso que tenemos frases como samples were drawn from, y ahí tenemos secondary schools in the states of Bavaria, y después explica por qué o para qué, o qué tiene este grupo en particular, cuáles son los datos demográficos y por qué es interesante seleccionar a este grupo para el estudio o la investigación. Y la explicación es, and were drawn so that they were representative of the child population of Bavaria in terms of student demographics such as gender, urban
versus rural location and family background. Bueno, ahí tenemos la explicación de por qué y para qué se seleccionó a este grupo de participantes. Bien. También dentro de lo que son los participantes del estudio, tenemos el proceso de reclutamiento y de selección. Esto, al haber sido un estudio longitudinal, se va a aclarar por ahí en una primera instancia quiénes eran o cuántos eran, o quiénes constituían a este grupo, y después por ahí si hubo alguna variación también se va a indicar. Es por eso que tenemos frases que indican temporalidad como, por ejemplo, at the first assessment, the sample comprised, 2,070 children from 42 schools. Después explica la estrategia o la técnica de muestreo, que sería the sampling strategy, y dice, this sampling strategy resulted in the following sample sizes for the subsequent years. Por ende, explica cómo la técnica de muestreo, de selección y de reclutamiento, cuál fue el resultado de eso. Bien. Y por último, lo que se menciona es el número total, ¿sí?, de participantes, que dice, across all assessments, a total of 3,530 students took part in the study. Como verán, tenemos muchas frases de las llamadas frases útiles que denotan que estamos hablando y describiendo tanto la técnica de muestreo, pero también por ahí las cantidades y por ahí cómo el número fue variando o las características del grupo del grupo de estudio fue variando a lo largo del tiempo, o no, depende. Pero las frases que indican temporalidad son importantes, sobre todo si estamos ante un estudio longitudinal, como es el caso, como vimos anteriormente. Bien. También tenemos las fuentes de información dentro del método y tenemos una subcategoría que se llama medición o medidas, measures. Bien, acá va a haber dos términos que van a aparecer en forma frecuente, que es assess y sus diferentes variables o diferentes formas, test, y bueno, study, que ya lo hemos visto en algunas oportunidades. Pero bueno, esto es importante porque justamente en la parte de measures o en la parte de data sources siempre nos encargamos de identificar los instrumentos de medición y las estrategias que se utilizaron después para analizar esa información. Es por eso que al hablar de instrumentos y de métodos de recolección de datos y su posterior análisis, por ahí vamos a usar frases como assessment. Por ejemplo, en las primeras dos oraciones dice, all variables that were analyzed for this research are reported. The PALMA project included various assessments of children, teachers, and parents. For the purpose of investigating the effects of parental aspiration, the current study focused on the following measures. Tenemos, como verán, palabras claves como assessment, measures, y también tenemos el propósito, o para qué se utilizaron estos instrumentos, cuál era el fin. Por lo tanto, vamos a tener frases que denoten eso mismo, como por ejemplo, for the purpose of. También tenemos el uso de test, como se ve más abajo que dice Mathematics Achievement. Mathematics Achievement was assessed by the PALMA Mathematical Achievement Test. Y más abajo explica el uso o para qué fue utilizado ese test. Y dice, using both multiple choice and open-ended items, this test measures children's modeling competencies and algorithmic competencies in arithmetics, algebra, and geometry. Y después habla de cómo se construyó este test. Y como hablamos anteriormente, algo que suele aparecer cuando hablamos de instrumentos de medición son las variables y las variables de anclaje. Entonces, por ejemplo, va a aparecer la palabra anchor para denotar esto.
como por ejemplo aparece en el segundo párrafo que dice anchor items were included to link the test versions within and across the 6 different measurement points. También, si pensamos en el otro instrumento de medición, que es cómo se midieron las aspiraciones y las expectativas de los padres, dice parental aspiration and expectation. Parental aspiration was assessed by a single item in which parents reported the degree to which they wanted their child to perform well in mathematics at school. Y después dice también, in addition, parental expectation was assessed by an item asking parents to report their belief on how well their child will perform in mathematics. Por ende, tenemos la palabra assess, en este caso está usada de otra forma en vez del sustantivo, que sería evaluación, se dice cómo fue evaluada, perdón. Entonces, las aspiraciones de los padres fueron evaluadas a través de, y lo mismo en la otra versión resaltada que dice las expectativas de los padres fueron evaluadas a través de, y de vuelta, cuál fue el otro instrumento de medición. Por último, una palabra que suele aparecer es las variables de control o control variables. Una vez que identificamos este tipo de palabras, también sabemos que estamos hablando por ahí de instrumentos de medición o que, digamos, estamos dentro de la parte de métodos, estamos hablando, describiendo los instrumentos de medición. Puede ser que encontremos palabras como control variables, como también es probable que encontremos la palabra anchor de vuelta. This variable was anchored, esta variable estaba anclada. O intelligence was measured at every annual wave using, bueno, cómo fue medido, ¿no? Intelligence was measured by, la inteligencia fue medida anualmente usando, usando determinado método. En realidad habla de un test de vuelta, de Thorndike's Cognitive Abilities Test. Así que bien, de esta forma podemos identificar los instrumentos y las estrategias de medición con palabras claves como variables de control o variables de anclaje. Y por último, vamos a pasar a la parte de data analysis. En este caso se van a comparar los modelos que se usaron. Primero se va a hablar del modelo que se eligió, luego se lo compara con otros. Vamos a leer el primer párrafo. Data analysis to address longitudinal change and reciprocal effects of parental aspiration, over aspiration and mathematics achievement, a bivariate dual change score model using structural equation modeling was applied. Es muy frecuente el uso de la voz pasiva cuando nos dirigimos al estudio porque queremos resaltar la importancia de cómo se encaró este estudio. Luego, como vamos a comparar dos modelos diferentes, en inglés vamos a usar las palabras either or. Aquí vemos, traditionally, multivariate longitudinal data are analyzed using either cross-lagged regression models or latent growth curve models. Luego nos van a pasar a explicar en qué consisten estos dos modelos y como son diferentes, vamos a marcar esa diferencia con el conector on the other hand. Entonces, primero nos van a explicar cross-lagged regression models address the temporal ordering of variables, thus providing a strong basis for causal interference. Latent growth curve models, on the other hand, address overall mean growth trends and related individual differences by incorporating latent growth factors. Acá vemos la diferencia que hay entre estos dos modelos y luego retomamos el modelo que se usó en este estudio en particular, donde aquí nos explican que en realidad el Dual Change Score Models que usaron can be viewed as a hybrid of these two classes of models, combining cross-lagged effects and growth factors in a single model to delineate the dynamic nature of longitudinal trajectories. Como bien vimos anteriormente, como es un estudio de trayectorias longitudinales y que se extiende en el tiempo, necesitamos una combinación entre modelos
para ser más precisos en la recopilación de datos. Luego ustedes van a ver en el texto que hay una figura. Esta figura es bastante complicada, digamos, porque tiene muchas fórmulas, muchos símbolos y letras. Entonces, Bivariate Dual Change Score Model is depicted in Figure 1. Cuando vemos esta voz pasiva, nuevamente, is depicted in Figure 1, quiere decir que en la figura 1 va a estar ilustrado o representado el modelo que han elegido para llevar a cabo este estudio. The key variables of the model are, y luego pasa a explicar cuáles son las variables clave, las variables más importantes y que representan los valores de cada letra o cada símbolo. Luego más abajo, fíjense que dice note that the model also includes, siempre que nos quieran llamar la atención o que debamos prestar más atención sobre algún ítem, el mismo texto nos va llevando cuando dice note that the model also includes an intercept factor representing the baseline scores, que son los valores de referencia. Y en este caso nos dicen que el valor de referencia es de grado 5 en este contexto para cada variable. Luego explica cuando habla de equality constraints are imposed on coupling coefficients, autoproportional coefficients, disturbance variances, and error variances over time. Al ser un estudio longitudinal, por supuesto que a través del tiempo va a haber algunas variables que van a estar un poco alteradas o va a haber algunos errores que luego el mismo modelo tratará de corregir. Pasamos a la última diapositiva. Bueno, acá nuevamente nos llaman la atención o nos dicen que nos tenemos que fijar particularmente, of particular interest in our current study, is the predictive relation between parental aspiration or overaspiration and subsequent improvement in mathematics achievement, as well as the predictive relation between mathematics achievement and subsequent growth in aspirations, which are reflected in the coupling coefficients Y and Y, etc., etc. Cuando nos llaman, nos piden que prestemos particular atención a ciertas partes del estudio, cuando queremos agregar información, vamos a usar, por ejemplo, as well as, como está indicado acá, o in addition, como se indica más abajo, para indicar diferentes temas que queremos sumar a los anteriores. Pero también tenemos una palabra acá que es unlike. Unlike nos hace referencia a que lo que vamos a ver va a ser diferente de lo que veníamos viendo. Entonces, note that, unlike the procedure in traditional cross-like regression modeling, coupling coefficients in dual change score models are estimated while controlling for the effect of individual differences in an overall mean value and an overall growth component. Entonces, acá vamos a saber que la información que se nos da va a ser diferente de la anterior. Por último, cuando we assess the fit of the data to bivariate dual change score models with standard fit indices, including the comparative fit index, the Tucker-Lewis index, and the root mean square error of approximation. Cuando nosotros evaluamos que los datos sean correctos, esto fue hecho en este estudio en particular a través de diferentes índices para saber si estos datos eran los adecuados y los correctos. Entonces se recurrió al uso de estos tres, en este caso en particular, que están mencionados en el texto. Luego también habla de qué pasa con los sesgos, qué pasa con ciertos errores que pueden surgir de un estudio y cómo también ellos ajustaron, digamos, los errores y qué metodología se usó o qué modelos se usaron como para poder solucionar estos temas. Y aquí dice que in the analysis we adjusted the standard errors and chi-square statistics to correct for potential statistical biases resulting from non-normality of the data. ¿Qué pasa? Como el estudio es longitudinal, como dijimos antes, y se extiende en el tiempo, hay datos que faltan porque muchos participantes abandonan el estudio. Because of the longitudinal design of the study, there are missing data resulting from participant attrition. O sea que muchos se van. Entonces,
para poder utilizar esos datos, se tiene que aplicar otro método. Entonces se aplica, aquí dice, accordingly, in order to make full use of the data from children and parents who only participated in part of the investigation, we apply the full information maximum likelihood method to deal with the missing data. Entonces ellos explican qué hicieron para poder, para que digamos que los datos que se habían recopilado de los niños y sus padres, quienes habían participado en parte de la investigación, no se perdieran y pudieran ser de utilidad. Bueno, espero que les haya servido este video y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.